Rosalba Coria Calderón, presidenta de la Asociación Nacional de Guías de Turistas Certificados de México. Platíquenos acerca del Congreso de Guías de Turistas que se acaba de llevar a cabo. Sí, claro que sí. Mira, pues se llevó a cabo del 17 al 21 de noviembre. Vinieron compañeros, colegas, guías de todas partes de la República. No quisiera omitir a ninguno, pero entre otros los que más recuerdo que vinieron fueron de Guerrero, de Querétaro, del Estado de México, Ciudad de México, obviamente los guías de aquí de Michoacán, que siempre están muy interesados en capacitarse, de Chihuahua, de Jalisco y de Jalisco, de Nayarit. También tuvimos personas, compañeros guías que vinieron de Sinaloa, de Campeche y sobre todo de la Riviera Maya, de Quintana Roo, llegaron muchos. De los países que nos visitaron fue un representante de Costa Rica, una de Colombia, de Bélgica, de Holanda y de Perú, obviamente también. Vinieron representantes nada más, uno de cada país. Normalmente vienen de 15, 20, 10 compañeros, colegas de otros países. ¿Fue internacional entonces? Prácticamente es iberoamericano, es dirigido a guías de Latinoamérica y que de habla hispana, ¿no? Que hablen español y que estén en países que tengan un rasgo latino. También vienen normalmente en otros congresos vienen de España, inclusive han venido de Alemania y de donde viene una amiga que se llama Antonina Rinowicz. ¿Italia? De Polonia, de Polonia. Sí, ¿por qué? Porque ellos en el Congreso Internacional de Guías, que se lleva a cabo, nunca se lleva a cabo en América, siempre en Europa, por eso nosotros acá en México pues dijimos, pues vamos a hacer nuestro Congreso Iberoamericano, ¿no? Y ellos allá se reúnen de otros países, se enteraron del Congreso de México, entonces es por eso que vienen al Congreso cada año. Este año fue un año atípico, como les comentaba en la otra entrevista que me hicieron favor de hacer. El aforo normal del Congreso es pues ha sido siempre presencial, porque el guía se forma en campo y se forma en aula, ¿no? Entonces no puede ser que tengas una formación virtual, con muchísimo respeto para la tecnología, que es elemental ahora, ya es un parteaguas y llegó para quedarse, yo no tengo ninguna duda. Sin embargo, los guías sí tenemos que, como decimos en mi pueblo, ¿verdad?, arrastrar la patita por todos los destinos turísticos, físicamente hablando. No puedo ser un guía formado solamente en virtual. Entonces el congreso fue híbrido, de tal modo que lo hicimos con valor curricular para los que vinieron presencialmente y pues simplemente con valor didáctico y académico para los compañeros que desde sus casas estuvieron viendo las conferencias, que alcanzamos yo creo que más de 10,000, 5,000 personas por medio de redes sociales. Eso también hay que decirlo. Es un elemento muy bueno que te da mucha visibilidad como destino turístico, en este caso Michoacán, Morelia sobre todo, pero en la zona en nuestro congreso normalmente es de 700, 650 colegas, ahora solamente porque cerramos el registro a 200. Teníamos por parte de la autoridad, que fue en el centro de convenciones, por cierto, en el Salón Michoacán, que es para 1,000 personas, y estuvimos solamente 220. A pesar de que teníamos permiso de estar hasta 300, pero no quisimos, cerramos el registro en 220 por cuestiones también de nosotros como comité organizador, que siempre nos gusta estar muy preventivos. Todo este congreso se llevó a cabo con todas las medidas de bioseguridad. Bueno, yo ahorita me permití quitarme el cubrebocas porque estamos como a 2 metros de distancia con ustedes, ¿no? Pero en el congreso había 2 filtros, uno al ingresar al recinto del centro de convenciones del conjunto y otro más de la asociación. Ese es el que pone el centro de convenciones, que por cierto tiene el distintivo Safe Travel, que es un distintivo internacional que te garantiza que ese lugar está llevando a cabo todas las medidas preventivas. Entonces, aparte de ellos, nosotros como comité organizador, como congreso, pusimos otro filtro y con un servicio médico a un ladito del filtro. ¿En qué consistían estos filtros? Obviamente en toma de temperatura, el tapete sanitizante o que limpie sus pies,
y obviamente el gel antibacterial, y aparte, después de cada 2 conferencias, el recinto estaba con las puertas totalmente abiertas. Se quejaban un poquito del frío, pero sí les advertimos pues que tenían que traer, porque venían compañeros de Cancún, de lugares donde hace mucho calor, de Veracruz, de Baja California, norte, sur, y venían compañeros de otras partes por ejemplo, de aquí de Zihuatanejo, Guerrero, que hace un calorcito allá, pues aquí se estaban congelando, pero ni modo, les dijimos que estuvieran bien abrigados porque el recinto iba a estar muy ventilado, y cada 2 horas los sacábamos y entrábamos con una comisión que le pusimos Los Ángeles de la Salud adentro, así le llamamos a la comisión de higiene. Eran 5 jóvenes y 5 de nosotros de la asociación, 5 jóvenes construyendo el futuro del programa del presidente AMLO, y 5 personas de nuestra organización, y pasábamos con los sprays para limpiar y volvíamos a limpiar toda la silla por silla, mesa por mesa, porque hicimos un montaje para 220 personas, pero expandido a 2 metros de distancia dentro del recinto. Entonces esas medidas de bioseguridad sí me gusta destacarlas. Les voy a decir por qué, porque ahorita no va a haber otra manera de reactivarnos. O sea, la reactivación turística lo hicimos en aras de la reactivación turística en coordinación, obviamente, desde luego, y siempre tomada en cuenta de nuestra secretaria de Turismo, que es Claudia Chávez López, y el secretario municipal Roberto Monroy García, de quienes obtuvimos todo el apoyo y todo el ánimo. Inclusive el director del Centro de Convenciones, Oscar Celis, también estuvo muy de la mano con nosotros en este tema de la bioseguridad, garantizándonos ellos a nosotros y nosotros garantizando la conducta de los compañeros, porque tú sabes que ya las reuniones puede llegar un momento en que pierdes el control, pero hasta eso que todos los colegas guías llegaron sanos, se fueron sanos, y gracias a Dios hasta hoy día, porque los monitoreamos por redes sociales, por teléfono. ¿Cómo estás? Porque nos conectamos con los presidentes de las asociaciones de la República, y todos, gracias a Dios, acá no hubo ningún contagiado. Y el congreso fue híbrido en 2 aspectos, en el tecnológico presencial y en el de actividades, porque fueron actividades al 40% en aula, es decir, en el centro de convenciones, en conferencias, pero todo el resto, el 60% del congreso fue en campo y con grupos pequeños, de 15, 20, 10, 30 compañeros fue el máximo, pero divididos en 2 vehículos, para que cuando los llevamos los distribuimos en todo el estado. Son turoperadoras, agencias de viajes y que son dueños de los guías de turistas, ¿no? Como hay muchos compañeros que son guías y ya tienen su empresa además. Y ellos vinieron, y en ese tenor, pues vienen a conocer Michoacán. Los distribuimos, mira, a la Mariposa Monarca, al volcán Paricutín. Fueron también a todos los pueblos mágicos de Cuitzeo, Pátzcuaro, Sinzún, Santa Cámbaro, Angangueo y Tlalpujagua. Los distribuimos. Bueno, ahorita ya tenemos a Paracho, pero ¿qué crees? El pueblo de Paracho todavía no entraba en la ruta mágica que le llamamos dentro del congreso. A la ruta mágica solamente se visitaron esos pueblos. No alcanzamos a ir a Jiquilpan por la cuestión de distancia y los tiempos, pero lo tenemos contemplado para el siguiente congreso. ¿Y cómo está el tema de la inclusión de Paracho? ¿Para cuándo es o cómo se...? Pues yo tengo entendido que yo, por ejemplo, aquí como guía de turismo en Michoacán, digo, yo soy presidenta a nivel nacional, pero mi centro de operaciones es en Michoacán. Yo ya lo estoy metiendo en rutas mágicas, o sea, de hecho, pues yo siempre lo meto cuando vamos a la meseta, cuando vamos a la región Uruapan. Acuérdate que Michoacán se tuvo que dividir por tal riqueza turística en 7 regiones. Entonces, cuando hacemos la región Uruapan, normalmente metemos Paracho. Pero ahora, pues con mayor razón, imagínate con el nombramiento, y yo asumo que le van a apostar mucho al rescate de la imagen urbana del pueblo, porque pues como cualquier otro pueblo, pues al entrar al programa tiene que tener ciertos beneficios, ¿no? Yo no soy de gobierno en ese aspecto, pero sé que tiene que embellecerse, pues, ¿no? ¿Y cuáles fueron los temas que se dieron en este congreso? Bueno, qué buena, así como dijo Gatela. Qué buena y qué oportuna tu pregunta, compañera. Bueno, mira, el congreso versó los temas sobre todo la cultura turística aplicada a la guianza, porque a veces pensamos que como guías es suficiente con saber hablar de las fechas, nombres, lugares, sitios, pero es también muy importante la cultura turística, que es algo que la cultura turística es enorgullecerte de los valores que tú tienes, pero además transmitirlos de una manera
adecuada y hacer que la otra persona también se los lleve en el corazón, o sea, transmitir el amor y la pasión que tú tienes por lo tuyo y que ellos se vayan seguros de que estuvieron en un lugar único, irrepetible y que solamente acá en tu destino turístico lo vas a encontrar. Esa es la cultura turística, tener esa pasión por lo que haces, no nada más agarrarte como un periquito repitiendo fechas y nombres, sino que el guía de verdad ame su destino y lo sepa transmitir a los turistas. De tal modo que eso provocará que los turistas digan, oye, no hombre, yo no sabía que en Michoacán sucedía esto cada año o así, ¿no? O sea, que darle con pasión y con sabiduría y con conocimiento de los destinos. Y la cultura turística, pues es eso. Otra cosa que se habló mucho fue del turismo sostenible, es decir, que ya no vamos a hacer turismo como antes. Bueno, digo, nosotros los guías siempre, la verdad, no porque seamos guías, pero somos personas que normalmente estamos documentadas, estudiamos, nos actualizamos. Entonces sabemos que el turismo sostenible es ya una cosa que no se puede posponer ni un día más, aunque nosotros ya lo veníamos practicando. El turismo rural y comunitario, nuestros últimos 3 congresos han versado mucho sobre el tema del turismo comunitario y turismo rural y turismo sostenible. ¿A qué se refiere esto? A que tú como guía no puedes llegar y ser tú el protagonista de un recorrido turístico, sino permitir que las comunidades, en este caso los artesanos, las cocineras tradicionales, los cronistas, los principales atractivos del pueblo, inclusive si está el sacerdote que lleva, o el carguero en las iglesias, como es el caso acá de Michoacán, que está el carguero en cada centro o recinto sagrado, que sean ellos los que hablen, que sea la comunidad la que hable y que nosotros como guías ciertamente vamos guiando y dando una información, pero dejar que la comunidad hable y se exprese. ¿Y qué hacemos con esto al turista mientras vamos a llegar a una comunidad? Irlo sensibilizando de que debe cuidar el ambiente, cuidar las tradiciones, cuidar el producto turístico, el producto natural y obviamente el cultural, porque a veces, en muchas ocasiones hay destinos que se han saturado y que han perdido la esencia real de la celebración, en algunos casos, ¿no? No quiero decir nombres, pero tenemos uno muy cercano a veces aquí en Michoacán que de pronto se lastima el destino con la masividad. ¿En qué quedamos los guías como conclusión en este congreso? Que nuestros grupos serán reducidos. ¿Esto que va a provocar? Que no vamos a poder ver a un guía con más de 20 personas. ¿Qué va a pasar? Que si yo tengo un grupo de 40, voy a tener que compartir mi trabajo con otra guía, entonces va a haber más trabajito para todos, no voy a agandallar pues a todo un grupo, sino yo tengo que contratar a otra compañera, oye, 20, porque no puedo llevar más de 20, llevo un grupo de 40, 20 tú, y vamos a ser ya 2 personas beneficiadas como guías. La otra cosa también que se concluyó, pues es lo de siempre, ¿no? Que el guía no puede permanecer sin asistir a congresos, sin asistir a actualizaciones, es como los médicos, o sea, tenemos que mantenernos actualizados en los conocimientos. Nos hablaron también de los últimos, algunos arqueólogos sobre últimos descubrimientos, unos antropólogos nos hablaron también acerca de el Chimostoc, que es toda esta ciudad imaginaria que aparentemente existe o no existe, ese dilema, y nos hablaron a un antropólogo que está investigando dónde está, si sí existe o no. Entonces estamos así como muy emocionados con esos temas arqueológicos, antropológicos, históricos. También la importancia, se habló mucho de la importancia de Michoacán y cómo un guía en cualquier parte de México, cuando hablas de la historia de México, no puede dejar fuera a Michoacán. En eso quedamos con los guías del país. Si tú vas a hablar de la historia de México, no puedes dejar fuera a Michoacán, porque en México, la República, se concibió en el Colegio de Valladolid, en el Colegio de San Nicolás en Valladolid, se concibió el concepto de República por José María Morelos, que era de Valladolid. Entonces, esos son más o menos los temas, y obviamente el turismo, ya otros temas como manejo de redes sociales, manejo óptimo de redes sociales, todos los parámetros para dar un servicio inolvidable como guía de turistas, todos los temas referentes a tecnologías aplicadas a la guianza, también hablamos de todo eso, ¿no? Y de la creatividad que tienen que implementar nuestros colegas y lo que tenemos que hacer nosotros, todo lo mismo pero renovado y con acciones, y una situación muy importante que es lo emocional. Y otra cosa que se concluyó en el congreso es que no podemos ya ir por el rumbo turístico, por los recorridos en los hoteles, restaurantes. Todos debemos de garantizar la seguridad, la bioseguridad del cliente, de que tú estás cuidando al turista y el turista tiene que cuidarse él también, y pues cuidarnos unos con otros, la solidaridad, ¿no? En esta situación pandémica.
En este modelo que usted ya refiere de innovar dentro de las rutas turísticas, donde se trata de que los mismos visitantes interactúen con las cocineras, con los actores locales, ¿no? Artesanos. Parece que en ese contexto hay planes de reactivar la ruta Don Vasco en ese sentido. ¿Cómo va este plan? Pues mira, yo no estoy precisamente en el tema de traza de planes o planeación respecto al tema turístico a ese nivel. Sin embargo, como guía de turismo te puedo decir, yo como guía de turismo en Michoacán, para mí la ruta Don Vasco es un tesoro y la cuido mucho. Y podría decirte que hace muchos años, cuando todavía estaba de secretario el doctor Figueroa, realizó un curso donde los que deseamos, los que así lo decidimos, los guías de Michoacán, nos inscribimos a un curso donde nos certificaron como guías especiales para la ruta Don Vasco. Y te voy a decir algo, yo cuando doy la ruta Don Vasco la disfruto tanto y sí he visto el desarrollo aplicado en muchas comunidades, en las cocinas de las cocineras, cómo han recibido apoyos y he visto cómo sus cocinas han evolucionado en cuanto a terminados, acabados, y están en sus cocinitas muy adaptadas ya para el servicio al turismo. En el caso de las cocinas, en el caso de los artesanos, también ellos se han adaptado mucho a las nuevas tendencias. Por ejemplo, ahorita en la pandemia que he hecho ruta Don Vasco, gracias a Dios, han salido algunos recorriditos, se está reactivando muy poco a poco el turismo en Michoacán, pero de hecho en la Noche de Muertos o en esa fecha, atendimos a los grupos con todo el tema de la ruta Don Vasco, aplicándolo. Obviamente no se puede sesgar porque ellos vienen por el tema de la Noche de Muertos. No salimos de noche, no fuimos a panteones de noche, sino nos adaptamos a lo que la comunidad decidió. Y estuvimos yendo a los panteones de día, en la tarde-noche, y cuando las comunidades dijeron ya no admitimos más gente, nos vinimos a Morelia, ¿no? Con el grupo los esperamos en algún hotel. En base a todas esas medidas que ellos implementaron, me di cuenta que en muchos talleres de artesanos y en sus propias casas las cocineras ya tienen también sus medidas de bioseguridad. Eso me da seguridad a mí como guía de llevar a mi gente ahí, le da seguridad a las propias cocineras o artesanos de mantenerse con su cubrebocas, todas las medidas que ustedes ya saben, y vi que sí, la ruta Don Vasco para mí sigue siendo un producto estrella de Michoacán, porque conglomera la cultura viva que tenemos y que es lo que realmente nos diferencia de muchos otros destinos. Y conjugado con la naturaleza y conjugado con la historia, pues es una gran ruta para mí, y pienso que ese tipo de turismo es el que va a prosperar mucho a nivel internacional, y es lo que el turista de ahora está buscando, una situación donde pueda vivir la experiencia de convivir, de estar en comunidades autóctonas, comunidades que aún como Michoacán tienen ese privilegio. Ay, sí, van a decir, la presidenta nacional de guías habla de puro Michoacán, pero como lo tienen muchos otros estados, ¿no? Mis colegas de Oaxaca, de Chiapas, inclusive de Sonora, me he sorprendido gratamente con la cultura sonorense. Tienen bien grabado todo el tema de los seris y los yaquis, todos esos lugares tan emblemáticos, el Pinacate, el desierto del altar, todo eso. Estoy de verdad impresionada de todo lo que como México tenemos. Y bueno, pues no es la excepción. Pues somos uno mismo en México, ¿no? Somos toda una cultura viva. ¿Y cómo va la recuperación de la actividad y en general del sector? Ay, Dios mío, qué pregunta. Mira, yo te voy a ser muy honesta. Cada quien habla de cómo le va en la feria. Nosotros desde julio para acá, yo no te puedo decir que no hemos parado, que estamos saturados de trabajo, no. Pero también te voy a ser muy honesta, estamos sobreviviendo. Estamos sobreviviendo como guías. Ayer estuve en una reunión donde me quejaba yo un poco de que otros se quejaban de que los guías no tenemos para comer, no tenemos donde dormir, o sea, que nos quieren echar de nuestras casas porque no tenemos trabajo. Pero fíjate que México es tan noble y los mexicanos somos tan nobles unos con otros, que en este caso aquí, yo como guía, y sé que hay muchos compañeros de los destinos diferentes, ya están trabajando desde julio con grupos, como te digo, pequeños. Quizás no estamos ganando la gran cantidad en economía, pero estamos reactivando y somos protagonistas en esa reactivación. Protagonistas hoy día de la reactivación del turismo de reuniones, en este caso pues con el Congreso Nacional Iberoamericano de Guías,
una reactivación responsable de lo que son los congresos y convenciones, y somos protagonistas en la atención a turistas, porque quizás los hoteleros no están todavía sintiendo la oxigenación real en su economía, porque mucha gente ahorita está prefiriendo quedarse en casas rentadas, pero nosotros como guías, pues yo voy por un turista si llega un hotel o si llega una casa, ¿estás de acuerdo? O sea, el turista me contrata y es lo que ha pasado. Quizás no se refleja mucho en los números de los hoteles en cuanto que ha subido, pero hay mucha gente que llega y está rentando casas para su pura familia, donde garanticen las medidas de bioseguridad, y eso a mí me han llamado, por ejemplo en Pátzcuaro, he ido a recoger turismo desde julio para acá 2 o 3 veces a turistas en casas, que llegan a casas en Pátzcuaro, y son familias de 10, 12 personas, y bueno, yo voy trabajando con ellos, y hasta ahorita no nos ha faltado. ¿A qué quiero llegar? Que sí, efectivamente ha estado durísima la situación, muy dura, pero también México es tan noble, como te digo, y hemos estado viajando, bueno, han estado viajando, los de Guanajuato vienen a Michoacán, los de Michoacán vamos a Guanajuato, los de Querétaro vienen a Michoacán, los de México, los de Querétaro van a Ciudad de México, o sea, hacemos turismo en corto, pues rutas cortas, días, pequeñas estancias de 2, 3 noches, y ya yo pienso que sí ha habido algo de beneficio, por lo menos estamos sobreviviendo, y pienso que en una situación tal como esta, pues sobrevivir será un privilegio, es como una guerra, ¿no? O sea, sobrevivir, estar vivo, estar con salud, estar trabajando aunque sea poco, es una cosa que pienso que va a ser el sello de aquí a este año. Yo creo que hasta junio, julio del año que entra podremos hablar de que ya empezaremos a reactivarnos con más masividad, con más gente, con grupos más grandes. Pero yo me quedo con digo, no es que sea mediocre ni nada, pero sí me gustaría, digo, obviamente me gustaría que fuera más constante la gotita, ¿no? Pero me quedo con este esquema de grupos pequeños, controlables, donde nos sintamos seguros en cuanto a salud y que puedan disfrutar más de los destinos. Bueno, pues muchas gracias. ¿Algo que quiera agregar, destacar? No, pues algo que quiero destacar, sinceramente, yo no sé si sea para presumir o no, pero México es un punta de lanza a nivel Latinoamérica en cuanto al turismo. Y me congratulo de una manera, pues no, que humildemente lo decimos, pero como Asociación Nacional de Guías Certificados en México, creo que brincamos, venía la ola del Congreso, lo hacemos, no lo hacemos, sí, no, pero la valentía es muy importante, le dije en la otra entrevista que me hicieron, la valentía y la confianza. Y brincamos la ola e hicimos el Congreso con todas las medidas de bioseguridad y con el apoyo de las autoridades estatales y municipales. Y México fue el único congreso a nivel Latinoamérica en 2020 que se hizo presencial, que se hizo híbrido en este caso. Y me enorgullece muchísimo que sea Morelia y que sea Michoacán, para variar, como muchos otros movimientos en México que han nacido aquí, haciendo esta reactivación, ¿no? Y estoy muy contenta por eso, muy contenta porque sé que el turismo se va a recuperar, y sé que ahora sí muchos hemos comprendido que el turismo no es una actividad secundaria, sino el turismo es una actividad esencial, aún en medio de una pandemia. Algo importante que destacabas la vez pasada, la creatividad, también yo creo que aplicó en este congreso. Sí, porque hicimos unos recorridos muy vivenciales. Morelos, el que iba a dar la ruta de Morelos, se vistió de Morelos e hizo la disertación como en primera persona. O sea, Morelos lo recibió y es un compañero guía que tiene como 20 y tantos años de experiencia. Se viste de Morelos y él da el speech. Nuestro compañero César Amet, que es de Casa Maya. Nuestra compañera Iriam del Valle revivió también a Morelos, pero como en un producto diseñado de tal modo que el turista aprende, convive con el tema Morelos en Morelia y además lo vive como si él fuera Morelos. Entonces esas experiencias luego hicimos un recorrido cultural, pero en bicicleta. Hicimos una sinergia con los compañeros de la Visióruga y se hizo un recorrido cultural donde íbamos parando en cada edificio por fuera, desde aquí de la catedral hasta llegar al santuario guadalupano, y se hizo en bicicleta. Entonces la gente iba feliz, alegre, disfrutando de Morelia y disfrutando también de esa nueva forma de hacer turismo, ya más divertida, pero amena, y también aparte ejercitando el cuerpo, ¿no? O sea que es esa cosa. Y acabo de enterarme de que un compañero ayer o antier sacó un recorrido hasta Tapula, fueron a un taller de Catrinas en bicicleta desde Morelia. Entonces todo eso también lo vinimos aprendiendo del Congreso,
de desarrollar productos que sean activos y que sean atractivos, divertidos también, porque un destino cultural no tiene que ser aburrido. Y así como ese destino cultural que tenemos en Michoacán, tenemos en todo México, todas las ciudades patrimonio, los centros históricos de cada ciudad, pues requiere de mucha creatividad. Y esto no quiere decir que bajemos nuestros costos o prostituyamos el mercado, sino quizás en el mismo costo o inclusive ser justos en el costo, pero con una experiencia nueva para los turistas. Y la verdad que mis colegas ya se pintan solos para desarrollar producto. Yo pienso que el guía de turistas es un aliado de la autoridad turística para el desarrollo de producto, por la creatividad que nos caracteriza a los guías, ¿no? Bueno, pues Rosalba Coria Calderón, le agradecemos estos momentos que nos regala para Gráfica Nacional Winch y la audiencia que tenemos vía redes sociales. Ay, muchas gracias. Pues para nosotros como guías de turismo es un honor que un medio de comunicación se fije en nosotros. De verdad se los agradezco profundamente y sé que mis compañeros de muchos otros estados, cuando vean esta entrevista, van a saber que yo como presidente siempre pues vivo y existo para difundir que existimos los guías de turistas, porque mucha gente no sabe ni siquiera que existimos, ¿no? Entonces, los guías de turistas certificados, que nos estamos de manera constante preparando y merecemos un lugar de valor en la cadena de servicios, ¿no?, que se le da al turista, tanto por la autoridad como por el resto de los prestadores de servicios, y siempre trabajaré en ese tono por todos mis guías de México y algunos de Latinoamérica, que ya también estamos, como les decía, desarrollando el proyecto de Organización Latinoamericana de Guías de Turismo, y la OLAGITUR, que organiza a los guías de Latinoamérica y quieren venir a México a firmar en cuanto pase la pandemia, ese convenio de colaboración, de hacer un consejo de una organización latinoamericana de guías. Y va a ser para varios, pues aquí en Morelia. Pues a ver si nos invitan y sí, pues, claro, vamos a hacer viral todo esto. Sí, muchas gracias.